a comenzar, digo, este nuevo conversatorio que como todos los meses es posible gracias a Fujifilm Chile. Hoy día vamos a conocer el trabajo de un fotógrafo documental y que además, gracias a su experiencia, nos va a contar cuál es la mejor forma de abordar un proyecto fotográfico de esta naturaleza, un proyecto fotográfico documental. Estamos conectados, Marco desde Pucón, yo desde Santiago, con Marco Segers. Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y por poder darnos un poquitito de tu tiempo. A la reunión. Ahí alguien habló. Te interrumpió la presentación de Marco. Le vamos a decir que apaguen sus micrófonos y yo te vuelvo a saludar, Marco. No, pero gracias, gracias Cata, gracias Fuji por este espacio también aquí para conversar, por esta invitación, muy entretenido, con muchas ganas de hablar por un lado de fotos y también de proyectos, también de varios temas que vamos a tocar, así que eso, muy motivado. Bueno, yo quería partir hablando de un proyecto que quizás la mayoría de la gente que está acá presente ya conoce, sobre todo porque es un proyecto del que se ha escuchado mucho, lo digo porque es un proyecto bueno, por eso me he escuchado mucho hablar de él, y para los que no conocen el proyecto, yo me estoy refiriendo a este proyecto de los 93 de los 93 chilenos, perdón, que fueron a Rusia, y este proyecto nos sirve para ejemplificar cómo abordar un proyecto fotográfico documental. Es un proyecto que habla de estos chilenos que quedaron varados en la Unión Soviética después del golpe acá en Chile. Y nada, Marcos, te dejo a ti hablar para que nos cuentes cómo abordaste este proyecto y que es como un ejemplo también para las personas que nos están escuchando de cómo abordar un proyecto que finalmente es exitoso. Y digo exitoso porque fue publicado en uno de los medios más importantes a nivel mundial. Gracias, Cata. Sí, voy a compartir mi pantalla también para ir mostrando algunas fotos, no a modo quizás tanto de presentación, sino a modo de que tengamos un background, así un fondo ahí para ir conversando. Porque, claro, más que explicar el proyecto, creo que es buena tu pregunta de cómo un poco se origina la decisión de hacer este proyecto. Y un poco pasa que yo me encontraba en Londres, porque mi mujer se había ganado una beca para estudiar allá, entonces teníamos la posibilidad de algo alcanzada como para estar allá los dos, y yo rápidamente tenía que buscar trabajo como fotógrafo, pero Londres está lleno de fotógrafos y fotógrafas por todos lados y todo un poco en la misma, entonces yo empecé a presentar mis proyectos, mis trabajos, mi portafolio, ir a las exposiciones, a las ferias de fotografía y poder tratar de ir a las revisiones de portafolio, a lo que fuera, como para poder generar ciertos contactos. Me vi todo el ambiente, todo lo que pasaba, quién era el editor de un diario, de otra cosa, de tanto. Y al final me di cuenta que necesitaba una buena historia. Las fotos estaban, pero que era súper importante como en ese momento llegar con algo novedoso, que estuviera pasando. Y estuve analizando, en ese momento estaba el tema con los Rohingya, en Londres también pasaba que como medio capital de vuelos y todo, entonces era más barato viajar, estaba, bueno, Corea del Norte también como con hartos temas, yo decía, necesito una buena historia, entonces ¿Dónde buscando, voy? ¿dónde voy? Claro, y de repente aparece en un chat de WhatsApp así, de la familia también, de mujer, alguien manda un artículo muy pequeño de La Tercera, que decía, van a lanzar el autor Cristian Pérez una investigación sobre 93, o sea, sobre la historia. Ahí decían los 100 jóvenes, el libro se llama Viaje a las Estepas, y un poco cuenta esta historia que la voy a resumir muy breve por si alguien hay acá que no la conoce. Pero en el fondo, esta historia que el gobierno de Allende, en el fondo, beca, o sea, la Unión Soviética beca a 100 jóvenes campesinos chilenos, eran, bueno, la verdad después se dice 100, pero a mí me gusta como el tema del número porque eran 90 hombres y 3 mujeres. Okay. Entonces,
era como importante como en ese sentido mencionarlo así. Y, y a este gran grupo para ir a perfeccionarse en temas de maquinaria agrícola, ya que antes habían enviado tractores a Chile, qué sé yo, pero las mantenciones, qué sé yo. Iba a ser un viaje de 3 años, van entre 15 y 20 años tenían, imagínate, todo ilusionado, las familias, todo un momento. El tema es que se van el 9 de septiembre de 1973. Entonces, nada, todos saben lo que pasa después, golpe, las familias pierden totalmente la comunicación, se van a la Unión Soviética, que era como decir irte, ¿no es cierto?, al lugar más demonizado por la dictadura en todo sentido. Entonces se ponen, bueno, se pierden las comunicaciones, y no por un año ni por nada, sino por 17 años, primero dictadura y después por 30, y después las familias los creían muertos. Entonces en el fondo desaparecen y no empiezan a pertenecer a ni el círculo de exiliados, ni nada, sino que era una parte del Estepa Rosa muy perdida. Bueno, cuento corto, yo veo este artículo y dije, no hay fotos de esto, vamos. Y justo coincidía con que era el Mundial. Entonces, ese gran territorio extenso y desconocido para, yo creo que, no sé, por lo menos para mí y quizás a todos los que están acá, que es enorme, ¿no es cierto?, Rusia, se hacía un poco más abordable, si por lo menos van a haber vuelos para que gente vaya a ver los partidos de fútbol. Claro. Eh, entonces yo ahí como que me planifico un poco y parto este viaje. Como a este lugar, como diciendo, ok, ya, acá está la historia y ahora tengo que abordarla. No tenía tampoco plata ni nada, pero en el fondo ese fue como el punto de partida de este proyecto. Obviamente, entre medio botó el pitch, que es ese trabajo de ubicar al autor que estaba vinculado a una universidad, y esa universidad, yo había hecho clase en esa universidad, llamé a la directora o la decana de una facultad, me puse en contacto hasta llegar, hasta que de repente me contestó una persona en ruso. Y ahí fue como que las cosas se dieron un poco para partir. Para contactar Ese fue como el finalmente inicio de a eso. alguna de estas personas, de estas 93 personas, y poder retratarlos finalmente. Esa era la idea, claro. Ver qué pasaba allá en Rusia. Como que no, que había gente que había vuelto, pero yo tenía el interés de lo que pasaba allá. Bueno, ¿y cómo se desarrolló finalmente tu estadía ya? ¿Llegas quizás con entrevistas ya contactadas, con más o menos los días programados hacia una producción? Digo yo, ya, todos los días me levanto, no sé, a las 7 de la mañana y tengo todo el día ocupado, o fuiste un poco, tengo ciertos contactos, pero voy a ver qué pasa un poco allá. ¿Cómo No, fue ya la claro, vida de terreno? claro, fui súper como que me la estoy, no sé por qué, sin saber cómo iba a ser el resultado, pero sí me la estoy jugando por una cuestión. Entonces iba como súper exigido, había incluso como que renové algunos equipos antes, como que llevaba todo como súper bien armado, todas mis cargas de rollo, todas mis tarjetas digitales, como todo mucho más prolijo que lo que trabajo generalmente, y tenía un solo contacto, pero ese contacto, que es Víctor Yáñez, que en el fondo hay dos personajes en la foto que estoy mostrando acá, el de la izquierda es Víctor Yáñez y el otro es Víctor Fuentes. En esta foto, por ejemplo, están en Rusia, en la que fue la escuela donde fueron a estudiar, qué sé yo. Entonces yo decía, él dependía de él para abrir las puertas. Y pasa, entonces, como que la manera de operar era, esta persona trabajaba en una fábrica, metalurgia, qué sé yo, tenía un rato en las tardes para verme y nos íbamos a ver los fines de semana, y yo no tenía demasiado tiempo, no tenía demasiada plata, no tenía tampoco como las posibilidades. Entonces dije, cada minuto que yo tenga que no esté con él, voy a tratar de moverme para poder hacer todo lo que es el contexto. Entonces, voy a pasar, estoy scrolleando, les voy a contar en mi página web, voy a ir hacia arriba, hacia abajo, se pueden meter, lo pueden revisar con más calma en otros momentos. Esa es un poco la idea también de presentar desde acá. Pero en el fondo, este tipo de cosas quería llegar como a esta imagen, que en el fondo era en el contexto de la situación, era todo lo que yo hacía en el tiempo que no estaba directamente con esta persona que me iba a abrir las puertas de su casa. Claro. Entonces, ese era un poco como el modus operandi de mi forma de trabajar en este momento. O sea, yo sabía que necesitaba la buena historia, y si es que se me daba una o dos fotos así buenas, íntimas, lo otro con lo que tenía que rellenar era con
con contexto y con archivo también. Pero no, rellenar era una palabra mala, era como acompañar. Bueno, son proyectos que hoy día otros fotógrafos, no es como lo que tú decías, esta palabra mala del relleno, pero acompañar que fotógrafos lo plantean desde un inicio. Voy a hacer tal proyecto fotográfico documental y mi proyecto se va a basar en mis fotos, pero además desde el inicio yo planteo acompañar el reportaje con archivos de otras personas o archivos de alguna biblioteca que en el fondo me voy a conseguir, y el proyecto en su globalidad ya es mitad-mitad o da lo mismo el porcentaje, pero es planteado desde un inicio así. Y que funciona, creo yo. A mí, por lo menos, es súper interesante ver las fotos de estos chilenos que en el fondo están ahí con la guitarra, un poco en esa época, y verlos hoy día en el país que finalmente se convirtió en su casa. Son chilenos que, yo no sé, no, tú nos puedes contar más, Marco, no sé cuántos, si es que algunos volvieron, pero tengo entendido que la mayoría se tuvo que quedar allá, así como varados, como yo lo dije, en la Unión Soviética. Exactamente, o sea, hay gente que volvió, que está hoy día acá, de repente también se meten, ven, yo sé que ven el proyecto, cosas y todo, pero yo me quise centrar en las personas que estaban en Rusia. Eh, y pude abordar como un grupo muy pequeño de personas, pero en el fondo era interesante porque de pronto me di cuenta que yo no estaba abordando la historia, sino que estaba abordando historias que suceden dentro de esta historia, porque en el fondo, digamos, eran 100 personas, y para mí no tenía caso, era muy didáctico decir, ok, yo voy a fotografiar a 100, a cada uno en su casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te va a quedar un retrato malo, un retrato bueno, uno va a estar con un buen fondo, otro no, qué sé yo, y los proyectos se empiezan a poner más didácticos. No digo que esté mal, pero en mi caso me gustan más proyectos que fotográficamente vayan teniendo un flujo y tener como una posibilidad de editar más libre, qué sé yo. Entonces, que en el fondo lo que tú nos estás hablando ahora es como la mirada que tiene que tener cada fotógrafo. O sea, en el fondo podrías haber ido tú, y si hubiera ido otro fotógrafo, obviamente este reportaje estaría mostrado desde otra manera, con otra mirada, y finalmente tú te quisiste concentrar y plasmar en tu fotografía algo tuyo, esa mirada es lo que tú nos estás contando hoy día. ¿Qué es lo que querías plasmar realmente con este reportaje? Si no eran estos 100 retratos, ¿qué es lo que te empujaba a ti a mostrar, a publicar y a descubrir detrás de estas historias de estos personajes? sí, yo creo que para responder esa pregunta tengo que ir un poco como de atrás hacia adelante, o revelar un poco también cómo yo trabajo, porque en el fondo la respuesta corta es decir, yo me fijé en la vida íntima de las personas que vivían todavía en los alrededores del pueblo al que llegaron en 1973. O sea, obviamente después de que terminan sus estudios, 3 años de estudio, hay una diáspora, unos se van a trabajar a Volgogrado, otros siguen estudios, unos se transforman en médicos, otros técnicos, otros no, y caen en problemáticas también propias de la soledad, del abandono, de una Rusia que tiene una cara más dura, ¿no es cierto? Entonces, yo me fijo en ellos, pero no sé, y aquí viene como la respuesta como para adelante, si me estaba fijando en eso al momento que estaba fotografiando, porque en el fondo yo estaba con una intensidad de trabajo súper fuerte, o sea, como un poco con esa herencia como del encargo periodístico, donde tenéis cierta cantidad de días, tenéis que hacerlo, y en el fondo pensé antes lo que quería, pensé, obviamente eso se transforma, no pensé durante, porque durante hice fotos, o sea, tengo fotos de hecho como obviamente siempre con mi técnica, pero también de repente a veces unas cosas me con gran angulares, probáis cosas, estáis como trabajando como un poco bien metido así firme, no sé, 2000 fotos, 3000 fotos en una semana, en 2 semanas, ¿cachai? Era como mucho material, pero después al editar sí empieza como esta parte íntima que hace que el proyecto hoy día sea un proyecto de vida personal, ¿no es cierto?, de este tipo de imágenes. Voy a scrollear para que no se haga tan fome eso, perdón, que si me quedo pegado me pueden decir o pueden chatear. Chatear ahí, que muestren las fotos. Eh, entonces, en el fondo, se transforma en eso a través de cosas como esto, como el archivo, por ejemplo, que como tú también decías, yo igual en ese momento dije, hay herramientas de narrativa visual, los mapas, los textos, eh,
yo había estudiado hasta como un poco del transmedia, o sea, es decir, que después incorporamos la data, la realidad virtual, todo, pero dentro de las herramientas de narración visual más tradicionales o ligadas a la fotografía existía quizás también como el archivo, el libro, el texto, el recorte periodístico, y un poco quería jugar con eso, pero no era un archivo rescatado, sino que era el archivo de ellos. Entonces, este es, por ejemplo, no sé, yo esta foto la encuentro increíble porque no lo mío, sino la situación que está pasando ahí, que es como alguien, ella pues, posiblemente, la de la derecha, corta la cabeza de esa otra persona que está al lado, que no sé, si hubiera querido salir, si la cortáis porque salir bien, cortáis la foto con contexto, sacarle la cabeza es como un acto como realmente no quiero que estés en la foto. Entonces, bueno, ese es como un poco el juego con el archivo, como para entender como la forma en que abordé el proyecto y, y de qué manera se trata o se busca lograr la intimidad. También otro tema que era súper importante era lograr esta relación con los que han muerto, o sea, este tema espacio-tiempo, ¿no es cierto? Hay un compañero muerto, ¿no es cierto? Entonces, que lo van a visitar en este contexto. Hay una postal de la Deco de los 90, que en el fondo para los que quizás somos chilenos, están acá, que saben, te acordáis de eso, con la cordillera como bien icónica. Entonces había como esa alusión como a la intimidad y al tiempo todo el rato. También esto, o sea, yo quería poder lograr como, creo que no lo he logrado nunca en otra foto, o sea, en otro proyecto, como poder tener cercanía como tan cotidiana como en este proyecto, que de hecho es tan lejos. Entonces, Puede ser que ese era un poco la... esa cercanía, además del talento, que obviamente hay que reconocerlo, o sea, el talento de lograr eso es el talento propio del fotógrafo que logró esa imagen, pero puede ser también lograr esa cercanía en este reportaje, porque quizás también eran chilenos que se quedaron ahí y nadie más los pescó y en el fondo después de muchos años se vieron buscados por otro chileno que quería retratarlos en el fondo y de tomarle la relevancia y la importancia a la historia de ellos. O sea, es que bueno, hay una anécdota ahí entre medio claro, es como hilar más fino, pero es que en un momento estos personajes que están, bueno, estos que son estos dos de acá, ¿no es cierto? Que son Victoriano y Víctor Fuentes, en algún momento se había escrito un reportaje también en La Tercera, pero muy mal hecho, no sé si mal interpretado o qué sé yo, pero que hablaba como de que ellos estaban como en una situación de calle, qué sé yo. Había sido propulsado por una persona que los quería ayudar, pero no sé, ellos estaban en Rusia y le empiezan a llamar familiares como, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque ya tenía como, esto te digo, hace 2 años atrás, qué sé yo. O no, 2 años, muy poco, pero 3, 4 años atrás. Pero algo reciente. Y nada, pues era una fake news, básicamente, o una mentira, o como se diga, o no estaba bien abordado. Entonces, este personaje, Víctor Yáñez, que va a aparecer acá, no él, eh, estaba muy motivado con que dijo, ya, ok, si ya va a venir un compadre, no entiendo por qué me viene, no entiendo qué tanto le interesa la historia, como que me decían, pero si va a venir, por lo menos y va a ver esto, ya va a contar una historia real, así que bueno, démosle para que se desmienta lo otro. Entonces, como que eso fue un poco lo de abrirme las puertas también tanto, a primera. Después nos conocimos, nos hicimos muy amigos en esas 2 semanas. Hasta Bueno, hoy. son cosas que pasan que quizás tú puedes contar mejor, que en el fondo son las cosas que pasan cuando uno está reporteando en terreno, finalmente, cuando estás trabajando ahí y conoces, y tienes que sacar fotos de cerca, o tiene, el periodista tiene que ir a escribir, y para escribir tiene que ir al lugar, finalmente no poner la grabadora al lado de la tele, digo yo. Marcos, tú, esta historia, quería que habláramos de tiempos también, quería también para las personas que están conectadas, para los que de repente, digo yo, quieren seguir tu camino, quieren tener estos consejos y aprovechar esta oportunidad, esta conversación. Pueden haber fotógrafos acá, periodistas, que tengan algún tema importante ahí guardadito en el cajón, y con la posibilidad de publicarse también. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste tú en hacer este reportaje, entendiendo que hay proyectos de larga duración, que hay proyectos más cortos y que además el tiempo también se ve influenciado por numerosos factores? Puede ser que el factor de un diario, de un medio que te pida, ¿no?, anda a hacer este tema en 2 días, puede ser un proyecto personal como el tuyo del norte que lleva ya varios años.
y así. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste y qué consejo le darías a esas personas que hoy día tienen algún tema interesante, un tema publicable? Porque este tema realmente era un tema noticioso, relevante para nosotros los chilenos, y que todos hoy día podemos ver que la relevancia de ser publicado la tenía. Entonces, para los que tienen hoy día guardadito ahí en el cajón, los fotógrafos que estén acá conectados, ¿cuánto tiempo tú le dedicaste a este reportaje y por qué? ¿Cuál es el consejo? Claro, yo creo que pone como ese contexto un poco de lo que mencionó la Cata recién, que yo venía como con un proyecto de largo aliento, de largo plazo, trabajado, y de repente me di cuenta un poco que necesitaba la historia, apareció esta historia, repitiendo un poco lo que dijimos, y voy y la hago, y es un proyecto corto, es un proyecto, como tú dijiste, noticioso. eh, para mí no tenía vocación de largo aliento. A mí los proyectos de largo aliento, por un lado pueden ser porque uno se demora porque necesitáis tiempo para ir a fotografiar, porque es lejos, por cualquier cosa, o porque algo está cambiando en el tiempo. Llámese, justo lo que hablábamos antes, Alessandra Sanguinetti con Gillian Belinda, que en el fondo la fotografía durante X tiempo, como la película Boyhood, que no sé, también es como que va cambiando el tiempo así, hay como distintas formas. Y este era un proyecto que para mí no iba como en otro camino. Pero un poco respondiendo como más puntualmente la pregunta, yo creo que hoy día nos situamos como en un periodo en la foto que están apareciendo los autoencargos, que es más difícil el tema del encargo, ¿no es cierto? Entonces, y que no quiere decir que se acoten las posibilidades o que se esté muriendo en la mente de la fotografía, sino todo lo contrario, sino que son diferentes métodos, diferentes formas. Entonces, una de esas formas yo decía, ok, yo quería para mi carrera que me publicara un buen periódico, por lo tanto esta historia. La fotografié, la edité y la empecé a mandar a los medios, pero por primera vez también sabía que, y me contacté a través de correos públicos, o sea, de la página web, de qué sé yo, con los distintos medios importantes, entre esos el New York Times, y en el caso de esto, sin contacto previo, o sea, no llamé a ningún editor que hoy día tengo esos contactos, qué sé yo, y podría escribir de forma más directa, en ese momento no los tenía, pero también sabía como en la potencia de la historia. Pero entonces como que el correo fue como toda una investigación a través por ejemplo, yo no tenía el mail de un editor, entonces busqué, pero sabía que New York Times estaba en español, y busqué en New York Times en español alguna noticia de ellos, qué sé yo, y en uno de los reportajes de New York Times salía quién era esta familia de personas que estaban escribiendo y reporteando para New York Times en español y qué sé yo. Entonces, nada, pues ahí aparece, estamos buscando historia y tenemos como un foco en Latinoamérica, que bla, 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 bla. Justo estaba un tema como muy Trump, Putin en ese momento cuando yo hice esto, entonces yo sabía que había como interés, palabra Rusia, viniendo a Sudamérica, qué sé yo, era como trending topics que podían servir como en el momento, y les escribo un correo, ese correo público de contacto @ New York Times en español, no tengo idea. Hola, tengo esta historia, bla, bla, bla. No me contesta nadie. Y yo no sé qué me pasó, no sé si fue con instinto, venía como medio envalentonado y tocado por la potencia de la historia, que decía esto, necesito que por ellos, no por mí, si debí haber contado otra anécdota más, pero en el fondo llego y digo, oye, a las 2 semanas, ¿vieron este correo, no? Si tienen un mail para que les manden correo, y de repente me contesta el editor, en ese momento, Eliseo Budasov, y me dice, oye, sí, vamos, sabes que está buena esta historia. Entonces ahí pusieron a Alvin Linares, que es el que escribió el reportaje que está ahí, que está en este link, que está en la página, por si alguien lo quisiera ver ahí. Te lo Y recomiendo, está súper bien escrito, es súper es que, emotiva la historia. sí, él lo escribe incluso, porque él se dio también, bueno, también pasa eso con el buen periodismo, que él nuevamente va sobre la historia, o sea, no agarra, oye, mándame tu texto y lo acomodo para armar un artículo, sino que va completamente sobre la historia, sobre los contactos, los llama nuevamente, los entrevista, tiene reuniones cruzadas por teléfono durante varios meses y escribe la nota. Entonces, esa gestión fue súper buena y un poco cae por el peso de la historia. Aquí viene como lo que quería decir antes, que era como esa anécdota, que todo esto pasó
sin que vieran las fotos al principio. O sea, hubo mucho que pasó antes de mandar la primera foto. Entonces ahí había una potencia que no es usual, pero que es un camino también. Es un camino, es de repente decir, oye, yo estoy cubriendo en este momento el estallido social, y se lo decía un medio, yo estoy cubriendo en la Antártida, da lo mismo lo que estáis cubriendo hoy día. Si estáis cubriendo en la Antártida, quizás a alguien le va a interesar si es que lo mandaste bien, que también es un camino, Claro. cuando son historias así. Sí, súper bueno. Siento que hoy día están como tímidos, así que yo les voy a recordar que hay un chat habilitado donde pueden saludar a Marcos, felicitarlos por su trabajo y hacerle las preguntas que ustedes quieran, porque yo hago las preguntas que a mí se me ocurren. Me imagino que ustedes también pueden querer preguntarle cosas que a mí no se me ocurren. Así que ahí está la invitación para que puedan también preguntar lo que quieran a través del chat. Bueno, Marcos, con este reportaje queda bastante claro que los tiempos han cambiado y que la receta para el éxito finalmente no es aferrarse al encargo, sino que buscar otros caminos, que el modelo hoy día es otro. Quería que nos explicaras en tus palabras y que definieras cuál es el modelo que hoy día hay que seguir para finalmente llegar al éxito y cuáles son estas historias que finalmente hay que buscar, cuáles son las historias importantes que hay que rescatar hoy en día para llevarlas quizás a un medio de comunicación o no sé, o por lo menos empezar a reportearlas hoy día. Bueno, yo creo que... espérame, estoy con algo acá. Ah, no sé. Atrás alguien te quería hablar, parece. Quería hacer una No, pregunta. una pregunta en vivo. Bueno, es un tema. Yo creo que el mundo de la fotografía, yo, como decía, yo estoy en ese camino también como de ir descubriendo y no voy a hablar de ninguna receta, sino de puras experiencias personales. A mí me han pasado, por suerte, y no sé, cosas. Y no digo suerte como falsa modestia, digo porque de repente se alinean los astros, veo miles de proyectos buenos fotográficos y me ha pasado que alguno se vea o que lo vea tal persona o que me haya topado con una persona importante y eso como que va abriendo puertas y en eso hay un poco de destino de por medio, no sé, pero, pero en el fondo me encuentro como en ese camino de averiguar en qué estamos hoy día en la fotografía y para mí estamos en un periodo de transición. En un periodo de transición donde antes podíamos vivir de los encargos, había muchos fotógrafos y fotógrafas que podían vivir más de la prensa, de distintos reportajes, o independiente de que se viviera o no de eso, la manera de funcionar era, ¿no es cierto?, un editor de fotos, que existe hoy día con algunos medios, te asigna o te da un trabajo, te baja la pauta, qué sé yo, y ese proyecto se muestra en una revista y por esa revista y por eso te pagan cierta cantidad de plata, ¿no es cierto? Básicamente. Hoy día las revistas están muchas veces, los fotógrafos tratando de tocarle las puertas a la revista para entregarle el material gratis, ¿no es cierto? Con tal de tener visibilidad, qué sé yo. Entonces, pero ese mundo, o sea, o definamos para poder tener algo como claro que el autoencargo, o sea, que el encargo se está acabando, es cada vez más escaso. Entonces, cuando decimos que el encargo es cada vez más escaso, ¿a qué me refiero? A que, no sé, los medios locales están encargando muy poco, nada, yo creo, de reportaje, como The Guardian encarga cada vez menos, Le Monde, la revista Times, no, la revista Times sí, pero quedan algunos medios emblemáticos, sobre todo en Estados Unidos, como el New York Times, como National Geographic, como temas así, que encargan, o revistas como como el Financial Times, Weekend Magazine, que se preocupan como de realmente, o la revista Geo, o Bloomberg, que se preocupan como de realmente estar dando assignment, pero mucho menos. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando estáis en mucho menos? También menciono los medios por si alguien los quiere ver, por si alguien está también como en esa carrera de ir buscando, ¿no es cierto?, como detrás del assignment o del encargo, bien, y por ahí está. Pero, pero en el fondo cuando no está, en vez de decir, ok, ya, se acabó, nadie más, entonces nunca me va a encargar un reportaje, ese sueño de irme a un lugar exótico a fotografiar, pagado no sé cuánto, sí, la verdad, es un poco más, o sea, hay menos, pero
hay otro camino, otra fórmula, y esa otra fórmula empieza a tener que ver con el autoencargo, y ese proyecto que es un autoencargo, uno dice, ah, pero bueno, ¿y qué pasa? Entonces se trata de que yo hago mi cuestión y nada. No, tú partes con tu tema, pero vas a los medios, y de un medio se va a otro, y después empieza a aparecer una charla, y después hace que colaboras con una investigación, y después haces un libro, y después lo nutres con otra cosa más transmedial, por ejemplo, o una cosa colaborativa con un colectivo, con otras personas que se sumó, y al final tu proyecto se puede transformar en algo que se extendió mucho más, que bueno, es un poco, este proyecto tiene un poco que ver con eso, lo que está acá, que este Water Mining Annexus es un proyecto sobre actividades extractivas en el norte de Chile, y las consecuencias medioambientales y sociales de la actividad minera en el marco como el modelo económico que existe, qué sé yo. Entonces, mezclado con temas climáticos, qué sé yo, pero está bien ligado al tema de la minería. Y un poco, para no perder el hilo lo otro, pero en el fondo es un proyecto que se origina y que se va desarrollando y nutriendo en el tiempo a través que se empieza a ir publicando. Y bueno, y aparecen, perdón, dentro de las instancias también las exposiciones, ¿no es cierto?, de arte, las ventas. Y entonces decimos, bueno, ¿y dónde renté entre medio? Si por la charla, no sé, quizás no pagaron, o fui a la exposición y no vendí. De repente empiezan a aparecer pequeñas cosas, oportunidades, currículum, por el cual después sí te aparece un encargo, pero de algo que puede ser una fundación, o una colaboración para no sé dónde, y un poco empieza a funcionar. O sea, entonces a lo que voy es que ese encargo de una revista que antes existía y uno decía, qué bien, pero que quedó ahí, se publicó la revista y bueno, se cerró y quedó doblada y listo, hoy día se transforma en algo mucho más dinámico, que a su vez hay que saber leerlo, ¿no? Son cambios que, yo creo que los cambios siempre tienen un lado positivo, y siempre el que se queda pegado puede ser tildado como de conservador, pero en el fondo también hay que ir dando la vuelta, o sea, y viendo cómo avanza un poco la cosa en ese sentido. Entonces, un poco es a lo que me enfrentaba en este proyecto. ¿Vencía el Cata? Sorry. Sí, antes de seguir hablando del proyecto, ahora sí que hay personas preguntando, o comentando también. Moira dice, hola, me encanta tu trabajo y te tengo una pregunta. ¿Siempre piensas con anterioridad el proyecto fotográfico o generalmente llegas a un lugar y se te ocurre un proyecto para documentar? Eh, yo no, siempre pienso antes, hago una investigación, sí, una pauta completa de lo que quiero hacer, pero en general son como que hay proyectos muy distintos. O sea, en el caso de este proyecto, que es el proyecto del norte, nace un poco el año 2015, 5 años atrás, 5 o 6 años ya casi, fue partido en el verano, como una búsqueda, incluso justo por esto que está como en esta fotografía de acá, que era como fotos desde la carretera, o saliendo un poco más de infraestructura. De hecho, al principio el proyecto se llama Infraestructuras del Desierto. O sea, era como una búsqueda mucho más aleatoria, pero como por algo. Y cuando llego a la casa, después de, bueno, esos son 3 meses de viaje, y me pongo a editar como con las fotos en miniatura, ¿no es cierto?, arriba de la mesa, eh, veo que hay un mapa mucho más complejo, y que estas imágenes de infraestructuras que estaban unidas por algo mucho más profundo, que era el impacto de las actividades extractivas, qué sé yo. Entonces, ahí se empieza como a desarrollar una profundidad, y entonces aparece un segundo viaje profundizando, y después un tercer viaje profundizando y profundizando y profundizando, hasta poder llegar a temas un poco más íntimos. Bueno, y obviamente en los intertantos siempre está como estas investigaciones, ¿no es cierto?, de archivos, de temas que están pasando, pero en el fondo siempre hay como una investigación previa, entendiendo también qué se quiere hacer. Yo no, tratando de responder la pregunta, como que no me pasa, y esto es personal, eso de como, mira, tomé esta foto, esta foto, esta foto, y creo que acá podría armar algo. No, nunca me ha pasado. Siempre estoy detrás de un tema, generalmente son temas territoriales, geopolíticos, voy como que son mis líneas de interés, estoy buscando, y obviamente siempre hay una foto que de repente tomé una foto y que fue la partida de algo, y
de esa se desprende la investigación, pero un poco, es un poco así, ¿eh? No, Bueno, no es que llegue a un lugar no, y se te ocurra ahí al instante, como preguntaba Moira. Daniel Araya también tiene una pregunta, yo creo que se está preguntando sobre el proyecto de los, de los chilenos en Rusia. Dice, ¿cuánto tiempo en total te demoró este proyecto desde los contactos hasta la publicación? Porque tú en el fondo fuiste 15 días a fotografiar, pero desde que te llegó este WhatsApp con la historia hasta que te pusiste a contactar a los editores, etcétera, hasta la publicación. ¿Cuánto tiempo? Supongo que Daniel se refiere, no sé si ahí puede escribir Daniel, al proyecto, al primer proyecto que estábamos hablando. me imagino que sí. Sí, ese dice, sí. Ya, perfecto. Entendimos bien. Me pasa que este proyecto, justo gracias también por la pregunta, gracias Moira, gracias a los que me preguntaron. Lo fui a hacer en julio del año 2019, no, 2018, 2017, ya, me perdí. Sí, se publicó 8 el yo creo que fue, yo creo que fue 18. Y se publica así como voy a contar al principio, me fui y se publica está acá, enero, porque saqué el recorte antes perdón, esto no es lo que... El 29 de enero del 2019. ¿Ya? O sea, esos fueron los meses, digamos, 7 meses, 8 meses, que fue desde que los fui a fotografiar. Ahí está la publicación. Perdón por pasar de página en página. Entonces, y los procesos fueron como bien... Ya voy a llegar a donde quiero. Ya me pasé. Me quiero quedar acá. Los procesos fueron como bien lentos. En el fondo, por ejemplo, este edit final que hay, no es este edit, yo creo que lo pasé a terminar después de que ya se publicó en el Times. O sea, en el fondo yo mandé una primera selección, uno de 60, 70 imágenes, no secuenciadas tanto, sino solo las mejores al principio. Entonces, como que, y primero era un mail con 10, 5 imágenes pegadas en el correo, eso es lo que hago yo, la pego en el correo, ¿cachai? Como el texto en negrita, como, oye, tengo una historia de palabras claves, como un juego como bien rápido, así, como que si le mandáis un mamotreto con la misma letra a un editor, no lo hagan nunca. Entonces, es como la desconocida, me acuerdo, el título del correo era La desconocida historia o recientemente descubierta casi, ¿cachai? O recientemente publicada historia de los 93 chicas que andan. Pinochet, golpe, Chile, Rusia, ¿cachai? Como que tenía que poner como esas palabras clave, aunque suene como que quisiera, no sé, no se trata de andar vendiendo algo que no es, pero tenía que usar como esas palabras que era importante, y la foto más clara al principio, 2 imágenes, después decir, oye, tengo todo este material, qué sé yo, no publicado, todas esas palabras. Y ahí empezó el pimponeo de cosas, y lo que más se demoró después fue el periodista. Así como que se tomó su tiempo. Yo creo que deben haber sido 2 meses al principio, septiembre, diciembre, yo creo que... Y después en salir también se publicó. Pero un encargo, por ejemplo, del Times, o sea, el New York Times, te puede salir a la semana siguiente también de que mandáis la foto. Como distinto. Esto era como no era noticia, como yo estaba buscando más un espacio, se demoró más. Gaspar también pregunta, ¿cómo es tu proceso de edición en términos de la serie fotográfica? ¿Qué tan cercano o alejado termina siendo ese resultado respecto a la visión inicial del proyecto? O sea, así como entiendo si partís con una idea y después se aleja mucho eso en el proceso de edición, con la idea inicial del proyecto. De edición en términos... Estoy leyendo la pregunta también como para tratar de responder lo mejor posible. Edición en términos de la serie. Ah, sí, es que es un proceso. Bueno, Gaspar, de todas maneras yo creo que, a ver, de los proyectos que estamos hablando acá, Rusia y, y el norte son como bien distintos. Rusia es una noticia que hay que cubrirla como directamente, y esto como de Water Mining and Nexus es un proyecto que
que en el fondo va madurando en el tiempo. Yo creo que hoy día me pasa, respondiendo a Gaspar, que no es tan distinto lo del principio y lo del final. Sí es como que, porque uno ya de una u otra manera yo fotografío de una forma, con una cámara, con un mismo objetivo, o sea, una cámara análoga con otra digital, similares de condiciones, qué sé yo, entonces como que de una u otra manera no me van sorprendiendo tanto los resultados, lo que está, me aproximo de una forma, pero lo que sí, y es como la edición, qué va antes, qué va después, y ahí confieso, yo no sé si soy un buen editor de mi trabajo, ahí flaqueo, de repente como que tomando la foto no me vienen muchas inseguridades, pero sí muchas como después editando, viendo, y ahí es donde está el trabajo, pero no es que partí por A y terminé en Z, eso a mí no me pasa, pero creo que es parte de un proceso creativo que es buenísimo, que a la gente se vaya transformando, que sea algo más ligado al arte que a la forma como en la que trabajo yo, pero obviamente aparecen cosas en el camino. Un poco las dos cosas. Aparece un poco, pero no termino en algo tan distinto. Antes de leer la pregunta de Ralph, yo, Marcos, quería saber si querías seguir hablando de este proyecto, porque yo te quería llevar a algo más actual, pero no sé si... Démosle. Pasemos y seguimos respondiendo, así que vamos pimponeando. Ya, mira, yo quería seguir hablando obviamente de esta metodología de la que tú nos has comentado, del autoencargo, y quería también hablar de esto que pasó este año. Tú fuiste nominado y también seleccionado en un grupo así bien reducido de fotógrafos en uno de los programas más importantes de WordPress Photo. Felicitaciones obviamente por eso, este masterclass, que además este año se vivió de una manera bastante distinta por la pandemia, está todo conectado también como esta charla online. Pero bueno, finalmente se logró y pudiste nuevamente hacer un ensayo fotográfico, que tengo entendido que es un ensayo fotográfico que va como justo al medio, que tiene esta parte de encargo, porque es el encargo que te hace la WordPress Photo, que quizás es como con un tema impuesto, creo, o un título, pero tiene esto de autoencargo porque tú igual determinas el tema finalmente que vas a fotografiar. Entonces, nada, quería que nos contaras cómo fue esta experiencia, que es una experiencia que pocos la pueden vivir, obviamente, y que nos hablaras también de este proyecto, Región. Oh, gracias. Sí, muy contento. Acaba de terminar esto recién, fue un periodo de, no sé, 6 o 4 meses. A través de internet, muy intenso. La JobSword, como para contar, es como una especie de masterclass, de beca, que generalmente sucede en una parte online al principio, mucho más corta, porque hoy día todo lo online estaba más revolucionado y era más precario antes, y después finalizada en Holanda como con una revisión y con una exposición justo a la misma época de Ancine y qué sé yo. Bueno, nos perdimos Holanda este año, pero el WordPress Photo lo que hizo fue como tratar de ponerle mucha energía a este proceso online, o sea, tener más personas, más revisores o más mentores que se llama, hacerlo como bien intenso. Entonces, finalmente me da un grupo súper afiatado, a 24 fotógrafas y fotógrafos de distintas partes, nominados por distintas personas, generalmente un grupo, para mí fue un honor estar ahí, había gente mucho Magnum, muchas personas que están haciendo cosas, y muchos más jóvenes que yo también, y haciendo cosas muy interesantes, muy novedosas, y lo cual me permitió como, por sobre todo lo que podía aprender para mí, también ver cómo otras personas se enfrentan a encargos, sus metodologías, los miedos, los atrasos, "Ay, ¿qué estoy haciendo?". Lo mismo le pasa a todo el mundo, entonces era como bien interesante ver eso. Un poco y en la parte como más dato duro, en el fondo la WordPress Photo te encarga, pone un tema que se llama reset, como, ¿no es cierto?, resetear. No sé ni reiniciar, no sé la traducción de reset, como que el control de la tele. Pero un poco está asociado a este año tan desafiante, ¿no es cierto?, de pandemia. Ellos lo decían de Black Lives Matter. Para mí tenía mucho más que ver en Sudamérica como por los estallidos sociales, por temas así, pero en el fondo era desafiante por donde se viera. Y como el año más de cambios más grandes, como
como en la historia del último siglo, lo decían ellos. No, no sé si el último siglo, 50 años, no tengo idea, pero como algo muy, muy fuerte. Entonces, perdón, ya, se enfrenta a este tema, ¿no es cierto? Y bueno, también viene uno que te dicen como, ok, haz algo en relación a este tópico. La libertad gigante, pero al mismo tiempo una pandemia, ¿no es cierto? Muy difícil moverse, en mi caso también como padre, reciente criando acá, difícil como que ya había cambiado un poco la metodología de viaje por un tiempo, tengo una guagua chica, entonces como eso de pasar mucho tiempo fuera no era posible. Y se me junta otra cosa que dije, ok, generalmente los proyectos que yo he hecho, y es muy bueno para mí como contarle a personas que están metidas en la foto como a través de estos tres proyectos, porque uno es buscando la noticia de Rusia, otro es un proyecto a largo plazo, y dije, ok, ya tengo la publicación, ya tengo el medio, o sea, el WordPress Photo lo va a publicar, lo van a ver los editores que quiero que lo vean, qué sé yo, entonces no tengo que estar detrás de un tema importante, sino que realmente va a ser primera vez en mi vida que voy a poder hacer algo personal. Entonces el tema pasa a ser algo mucho más íntimo, no íntimo porque no es intimista, sino más que viene de mí como un interés personal. Entonces región se trata, es como una forma de entender un territorio. Yo dije, estoy viviendo hace poco más de un año en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Y dije, es un intento por entender este territorio como de forma personal. Y no sé qué opinan ustedes, pero para mí me pasaba que la ruralidad en Chile y en Sudamérica siempre había sido abordada desde la imagen de dos formas. O se romantizaba, decir, oh, la gran machi, o el gran personaje, el mejor de los mejores que el que voy a ir a fotografiar, o se discriminaba y era, oh, es que la pobreza tanto, o es que no, es que la gente de la ciudad a veces discrimina a la gente del campo, qué sé yo. Entonces, como que decía, no existe una visión justo en el medio. Perdón por hablar sin imágenes, tampoco, acá le estoy mostrando como el WordPress lo muestra en un video que fue el video del webinar, pero para mí no genera mucho interés. Lo que les voy a mostrar ahora es la plataforma Picter. Voy a pasar aquí por mis pestañas ahí, que es esta. No sé si también aprovecho de contárselas por si no la conocen, es la que usamos en el WordPress Photo ahora como para editar. Que también es una plataforma donde hay muchas opciones de difusión. Cuando tú te metes y tienes un proyecto acá, te avisa de concursos, de revistas que están buscando algo, qué sé yo. Se pueden meter y hacerse un perfil, subir sus proyectos ahí y de una u otra manera tener los proyectos armados para cuando queréis postular a algo, qué sé yo. Dejo ese paréntesis de lado. O sea, el proyecto un poco lo empecé a teorizar y yo me quería poner como un pintor. A mí me gusta mucho la pintura y bueno, había un pintor que se llama Andrew Weyer, que es un pintor norteamericano que pintura de campo, en el fondo se ponía en un lienzo, ¿no es cierto? Como yo quiero ser un espectador y soy un espectador de una situación en la que realmente yo no puedo ser parte, porque yo no soy de esta región, yo vengo llegando, pero a mí realmente me gustaría estar en este río quizás de una manera más de acá, pero quiero ilustrar esto. Y sentía también que los europeos, cuando me tocó vivir afuera y visitar los museos que me quedaba horas pegado, como que ilustraban su ruralidad de una manera mucho más neutra, con días nublados, por ejemplo. Acá cuando uno busca en Google Chile, yo buscaba el desierto y es la mejor laguna, la mejor vista, la mejor época para mostrar algo, como si el mercado se nos hubiera metido tan fuerte que hay que mostrar como lo más prístino. No tengo una crítica tan fuerte hacia eso, pero sabía que había quizás un espacio para algo un poco diferente. Sobre todo como este tipo de paisajes, que a mí me producían mucha calma, mucha paz, mucha añoranza, mucho de lo bucólico. Eh, Como pueden ver, ya el lenguaje es totalmente distinto al lenguaje más duro de los otros reportajes, pero en el fondo de estos paisajes donde uno quiere estar y donde también se juega lo evocativo, ¿no es cierto? Decir como, parece Rusia, o sea, perdón, parece Suiza, pero me gusta más porque parece Suiza, no, o sea, es que es Curarrehue, que queda al lado de Pucón, entonces, y ese botadero o taller mecánico ahí al lado del galpón, me basaba en muchas cosas y eso es un poco lo que iba a buscar
y un poco esta intimidad poética donde se genera, y con esto cierro esa parte para no alargarme, pero como este lugar donde esto está abordado como una metanarrativa, que quiere decir que varias historias distintas se cuentan como que llegan a ilustrar un espacio. Tienes como un poco García Márquez también ahí, como realismo mágico a través de la foto, como de tratar de... Tengo muchas cosas en la secuencia que es como si ese fuera, qué sé yo, el exterior y esto es lo que está pasando en el interior, pero estas fotos están a muchos kilómetros de distancia. Entonces, es un poco eso, o quizás esa es la comida de esta niña que estaba asomada ahí, pero no. Y también este tipo de relaciones súper directas como esto y esto, ¿no es cierto? Y nada, es un proyecto para mí totalmente en proceso, estoy mostrando algo súper Mm. O la íntimo. oportunidad de los que están conectados de ver algo como exclusivo, digo yo, porque no se ha mostrado, no está ni en tu No, página, y no está y terminado. también que va a cambiar y quizás también nuevamente empieza a tener otro tipo de elementos de narración. Me gustaría mucho meter la pintura acá, entre medio. Eh, Me gustaría jugar un poco más. De hecho, cuando ahora que se va a publicar, yo creo que hoy día, como en la página, en los Instagram del WordPress o cosas así, mandé 4 fotos, no fui capaz de mandar el proyecto entero porque todavía estoy así en una maduración, lo cuento como honestamente porque eso es un poco lo que va pasando. Pero un poco se trata de esto, de una nueva imagen de la ruralidad, tratando de no caer en esa romantización o discriminación del territorio. Oye, me voy a colgar de la pregunta que habíamos dejado pendiente de Ralph. La voy a Dale. preguntar, Ralph, pero sumada a una pregunta que tenía yo, porque para este proyecto en particular, tengo entendido que estás usando un equipo además particular, que es una cámara de formato medio. Y tú nos contaste, ya nos adelantaste que tenías este cuento con la pintura, nos hablaste de este pintor, entonces quería que nos contaras un poco sobre el equipo que estás ocupando, el porqué de la elección para este trabajo en particular, y después también responderle a Ralph que dice cómo discriminas en tu trabajo personal si usarás digital o análogo. Ya, mira, para mí es súper simple. Yo tengo como una manera de trabajar que ya mis cámaras tienen que hacer un poco lo mismo. Entonces, yo trabajé mucho con una cámara análoga que es una Mamilla 7, que es una cámara telemétrica de formato medio, como una Leica grande así. Y de repente quería buscar cosas parecidas en digital y apareció, Fuji empezó a lanzar, ¿no es cierto? Yo trabajaba con Reflex y de repente empezó a aparecer, ¿no es cierto?, la GFX, que son estas cámaras que ya el sensor es más grande que el formato full frame de 35 y de repente empezar, ok, aquí ya nos estamos empatando con cosas con lo que yo lograba en análogo que obviamente por la calidad del escaneo o por distintas cosas quizás no llegaba a su máximo en el análogo, pero había un, una forma, en cosas súper sutiles, ¿eh? No hablamos ni siquiera en color, ni en filtros, ni en calidad, sino que, por ejemplo, los sensores son más grandes, los fondos son diferentes, las profundidades, o sea, en esta imagen, pucha, que lata que no creo que se pueda mostrar, pero todo lo que pasa detrás de la imagen son cosas distintas, hay como muchos planos, yo como que quería eso. Y esa práctica no viene solo por la calidad, era porque, como, claro, y hay un poco lo que decía la Cata, al querer pararme como un pintor, como en esta imagen, yo me quería poner como con el trípode, con la cámara. Yo también he trabajado con formato grande, o sea, con cámara de placa de 4x5, y que en el fondo te da una manera de instalarte, ¿no es cierto?, con la cámara, que hay un tiempo, que hay como quien saca el lienzo y se pone a pintar, que Un quería eso. lugar Entonces, terrible. claro, entonces de ahí es que agarré la cámara Fuji con todo la cámara la tengo como con el visor, con el lente, con el battery grip, con el trípode yo hago fotoarquitectura, entonces es grande, entonces tenía como un equipo grande que me daba como esa calma, esa paciencia que tenía que tener y todo. Entonces en ese sentido, como que por ahí va y eso me tiene muy cómodo hoy día. ¿Cachai? O sea, obviamente, no sé, me dan ganas de repente tener una cámara más chica, tomarle fotos a la familia, al día a día, porque
tengo la cámara como bien, a pesar de que se puede desarmar y quedar en una cámara más chica la Fuji, como que la tengo en grande porque para mí representa eso, ¿cachai? Esa forma de trabajar. Y nada, los resultados en calidad de estas fotos, o sea, si logro algún día imprimir y que esto se muestre, en verdad va a ser sorprendente porque es muy distinto a lo que yo tenía antes. Bueno, acá por lo menos desde el computador yo tengo una pantalla bien grande, pero cuando vemos esas fotos, las del caballo, esas hojas, así yo las veo así como súper Ah, qué detalladas. buena. Yo tengo la suerte de tener una pantalla grande acá frente a mí. Así que, oye, mira, Teruca dice, buenísimo el relato con pintura y poesía, es muy interesante, y en especial este trabajo de lo rural es un relato planteado de forma muy delicada. Yo quería también engancharme de lo que dice Teruca y con lo que tú nos habías comentado, Marcos, para preguntarte cuáles serían esas situaciones del mundo rural de las que tú te quieres alejar, porque hoy día, gracias a estas imágenes que nos están mostrando, estamos viendo justamente ese alejamiento. Tú nos estás hablando desde otra historia, desde otra mirada, desde tu visión también, del que llega desde la ciudad quizás a instalarse en este mundo más rural, que lo estás conociendo hace un año, te estás internando también hace un año ahí, pero ¿cuáles serían esas fotografías finalmente que quizás uno está acostumbrado a ver, que tú decías, mira, se ve el norte súper bonito, la laguna siempre brillante, no sé qué, esas imágenes en el sur que muestran la vida rural de forma más romántica, o donde se discrimina, o donde se muestra esto como súper exótico, para que en el fondo, yo lo digo para decir, chiquillos, no vayan a hacer esto, ya No, está no, hecho, o yo creo no. que, a ver, yo creo que no hay un problema en hacerlo, para nada. De hecho, me encanta y admiro mucho a colegas que se han dedicado, por ejemplo, al paisaje, a mostrarlo en su máximo esplendor, o a fotos de una fiesta, por ejemplo, si alguien fue a un guillatún, o fue a o a una domadura, o a cualquier, o ese evento, y maximizarlo hasta mostrarlo lo más bonito que sea, lo encuentro que está muy bien. El tema es que el imaginario no sea solo ese. Claro. Yo creo que un poco va, mi tema va a decir como, te- existe el concepto como de vida cotidiana en la fotografía, ¿no es cierto? Como de daily life stories, como le dicen los gringos también, que es categoría incluso en este WordPress, concurso, en el Word, existe como fotoprensa también. ¿cómo, perdón? En fotoprensa chileno, digo, también, para que También, postulen a los concursos de Chile. exacto. Entonces, en el fondo, yo quería hacer algo extremadamente vida cotidiana, como, em, como donde realmente no hubiera nada tanto que poner en valor, sino que fuera como detalles, ¿no es cierto?, de cosas que están pasando y que te las tomas en el día a día. Y yo creo que eso ya hacía sentarse o sea, situarse, perdón, como lejos de la discriminación o la romantización. Yo creo que la romantización no es que esté mal, y no la quiero demonizar en ese sentido, está bien porque es como dejar algunas partes, o que la exotización es más delicada, pero la discriminación creo que sí algo que ya como que pasó de moda, o sea, por decirlo alguna. Lo hicieron muchos medios ultra famosos durante mucho tiempo, y quizás sin darse cuenta, diciendo queremos ayudar a las hambrunas en África o cosas así, pero en el fondo era una imagen que totalmente como que discriminaba, y no era desde adentro, o sea, hoy día, y un poco también ese es como un tema que lo voy a mencionar como muy corto, pero en el fondo, hoy día que la foto está cambiando, que los celulares están en todas partes y las imágenes podía acceder hasta por Google Earth, o por cámara, por Flickr, o por georreferenciación a cualquier lugar del mundo. Lo que realmente están buscando verse es lo que no puede llegar todo el mundo, donde está la intimidad de la familia, lo que no sé, y muchos grandes proyectos de hoy día tienen que ver con el mismo integrante de la familia que está en una situación X, y lo tengo compañeros también que estaban en el WordPress, o sea, en la Useworld, contando su historia desde adentro, porque realmente ni una cámara va a llegar allá. Entonces, eh, yo como que un poco siendo quizás como más este pintor de afuera, o sea, no entrando tanto y no tengo tanto que mostrar. Sí, desafiar mis propias cosas, pero también quería un poco eso, como mostrarlo desde mi lado personal, desafiándome a mí, mi propia posicionalidad, mi cara, mi todo, de lo que vengo, todo
como que me tenía que romper y volver a entender para poder hacer como una visión al centro. Buenísimo. Un poco un proceso. Oye, les quiero recordar que la charla tiene una duración de 1 hora, estamos como casi justito en el tiempo, pero yo veo que hay todavía preguntas, así que vamos a responderlas, no vamos a cortar justo. Marco, no sé si tú, yo sé que eres padre, que tienes también otras obligaciones, pero no tengo tiempo por ahora un poco. para robarte unos 10 minutitos más, yo creo. Mira, acá Moira preguntaba, ¿cómo haces para entrar en la vida de las personas para poder generar estas fotos que estás mostrando para poder completar un proyecto? Dame un segundito. Dale. Te perdí en un segundo, entonces voy a leer la pregunta de Moira que dice, Ah, ¿cómo haces? O me la lees tú de nuevo si queréis. Sí. bueno, como quieras, como en el fondo, ¿cómo haces para entrar en la vida de las personas para poder generar estas fotos que estás mostrando para poder completar un proyecto? Yo creo que Moira se refiere a todo lo que hemos visto en esta charla. Sí. A mí me pasa que hay como un tema delicado y lo discuto con colegas fotógrafos. Más que con fotógrafas, porque no sé, pero era como que de repente llegáis a una casa, porque una conversación, cada uno aborda los proyectos de distinta manera, pero me ha tocado con amigos que en general, no sé, no quiero caer como en algo así, pero sí que de repente uno entra a una casa a fotografiar algo y te podís quedar toda la tarde fotografiando, tomándote con la señora. Y se te fueron todas las otras fotos que estabas haciendo, y fuiste súper buena onda, y hablaste de la vida y todo. Entonces, es un poco como no ser para mí, como un ladrón de imágenes, un gallo que está escondido atrás de una cámara gigante, haciendo y robando esto, sino poder siempre compartir, poder siempre entrar, poder ir buscando como los momentos de conversar, de llegar como a la intimidad, pero también ser ágil. Yo no me mando un discurso, una conversación de demasiadas horas como para tratar de poder entrar a un lugar o a la intimidad de una persona. Y también es algo que me falta, a mí me cuesta mucho la intimidad, es totalmente fuera de mi zona de confort. Yo estoy mucho más en este tipo de imágenes, así, que incluso voy a ver porque lo tuve que hacer, que en esto, que me cuesta más, o esto, que también me es una instancia. Más íntimo. Entonces, yo no sé si tengo una técnica así o un método ahí, pero es un desafío. En Rusia lo hice más porque andaba con las personas y se abrieron un poco, pero es un tema que me cuesta, por lo demás. Creo que hay que ser honesto también en eso. Buenísimo. Bueno, Mauricio Yuelos dice, ya salir de lugares comunes te filtra un montón, como una actitud zen de pequeños momentos íntimos maravillosos, fantástico. Y preguntan también, ¿cómo mantienes la motivación en proyectos largos? ¿Trabajas en varios temas a la vez? Me aprovecho de colgar de la pregunta de Cabecita porque no sé si todo el mundo sabe, Marco, tú también haces varias fotos de arquitectura. Tú vienes del mundo de la arquitectura, estudiaste arquitectura, te dedicas a la fotografía, ya eres fotógrafo finalmente, pero también tú trabajas, además de en proyectos documentales, también en fotos de arquitectura, entonces no sé si también se puede responder a lo que dice Cabecita, que es en el fondo cómo mantener la motivación en estos proyectos largos, y si trabajas en varios temas a la vez. Sí, para mí la motivación, porque la motivación no la puede tener por el tema totalmente, pero también en un momento, y no sé si se refiere a eso la pregunta, pero decís, ¿qué cresta estoy haciendo? Pasado demasiado tiempo, siento que mis contactos de Instagram, ya lo posteé, por ejemplo, nada era publicado, cosa que me pasaba mucho, no sé, o sea, como que. Pero es bueno ir haciéndose como metas para mí. Entonces, yo creo que los proyectos tienen como una forma completa, sobre todo como en la transmedialidad de la cual se pueden abordar, que tienen etapas, que está, por un lado está el proyecto, la serie fotográfica, o sea, está la serie fotográfica que conocemos, que es una secuencia de imágenes, pero para mí después está el proyecto. El proyecto es un tema grande que sirve, como en algún momento mencioné, a una investigación académica, que ayuda y colabora con no sé quién. Entonces,
yo creo que hay un momento en que uno se concentra, trabaja, obtiene un grupo de imágenes en conjunto, y luego esas imágenes empiezan a andar por sí solas. Se publica en una parte, hay una revista y publicó una que sirvió a no sé dónde, y sirvió a una fundación para tal cosa. Entonces, ahí como que el proyecto te va respondiendo un poco a esa energía que tú le vas poniendo. Y eventualmente también retribuyendo quizás económicamente, hiciste una exposición en no sé dónde, se vendió, fuiste a una feria de arte de tal cosa, pudiste vender un cuadro, o a una cuestión de, qué sé yo, en la calle pusiste 3 fotos de no sé qué, y sirvió de algo, en los distintos circuitos que puedan existir. Entonces, en ese sentido, como que tienen que ir habiendo como una relación, pues, no sé, van pasando cosas, si fuera muy plana, obviamente quizás está ahí, como, bueno, no sé, no quiero poner a hablar ahora de relaciones, pero, pero en el fondo, qué sé yo, tiene que ver un poco con ir metiéndole como energía entre medio. A mí eso me ha pasado mucho con lo del desierto, o sea, ahora, después de 5 años, estamos empezando la etapa de hacer un libro. Después, hace un tiempo atrás, se expuso en ferias importantes, antes se había expuesto en Chile, y eran distintas cositas que iban pasando, con el proyecto ya iba andando, y así se va manteniendo la motivación. ¿Y por qué digo la motivación? Porque en verdad, hasta hace muy poco, le faltaba que un texto, que una foto, de que había que ir a hacer una foto, no sé, yo creo que todavía le falta, pero ya, no sé si estoy en ese mismo modo. Pero un poco eso. Y sí, ligándolo, Cata, a lo que preguntabas tú, que yo creo que es súper importante y es bueno como también conversarlo acá. Yo también hago fotos de arquitectura. eh, durante... Yo venía de ese ambiente, pero sentía que el mundo de la foto de la arquitectura acá estaba como tomado, era difícil, quizá era más chico, estaba esperando que mis colegas o coetáneos hicieran, no colegas, mis coetáneos hicieran arquitectura y poder empezar a obtener trabajo, qué sé yo. Pero cuando me fui a Londres estaba sin pega y siempre he trabajado con lentes de arquitectura, siempre con lentes Still Shift, para mi foto. Entonces empecé a buscar y empezó a salir fotos de iglesias, de lo que fuera que tuviera que ver, hasta arquitectura contemporánea, y ahí volví como con mucha energía para hacer eso. El 2019 yo creo que fue la mitad de mis ingresos eran de la foto de arquitectura, y la otra mitad de cosas que pasaban con estos proyectos, con ferias, con ventas, con encargos documentales para fundaciones, libros, ventas para un libro de la foto de la cordillera, no tengo idea, cosas, lo que fuera cayendo por ese lado. Y la otra mitad era la foto de arquitectura. Y hoy día un poco hago también las dos cosas, siempre trato de ponerme como en un equilibrio entre lo uno y lo otro. Cuando me canso de un ambiente me encanta poder tener la otra pata y viceversa. Entonces, sí, para mí funciona de esa manera, y quizás sería poco realista que decir que me funciona como solo los proyectos documentales hoy día. Claro, bueno, porque está como bien difícil la cosa, así que nada, también la suerte de poder dominar estos dos temas fotográficos. Yo les doy como la última oportunidad a la gente si quiere preguntar algo más, estamos como pasaditos un poquito, 10 minutos, pero nada, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerte, Marcos, por tu tiempo. Ha sido como súper interesante conocer este trabajo, sobre todo a poder tener la oportunidad de poder hablar de un trabajo que ya tiene un poco más de tiempo, pero ver también esta primicia de este trabajo más actual, algo que se está hecho este año, recién mostrado, y nada, y conocerte a ti también, así que nada, yo te doy las gracias por el tiempo, por haber aguantado las preguntas, por haber respondido y por la paciencia también. Oye, gracias, Cata, gracias, Fuji. En verdad, muchas gracias a todos y todas los que están aquí, por todo, por las preguntas, y nada, yo siempre digo lo que quieran. Acá los canales están abiertos para conversar, para ver proyectos, para estar en contacto, así que eso, lo que Bueno, necesiten. no, nada, termina tú, cierra tú. Yo estaba leyendo acá también todos de Moira, dice muchas gracias, Sí. gran referente chileno para mí, dicen un placer conocer tu trabajo, saludos, muchas gracias.
ya solo saber qué se puede hacer y también impulsa un montón, ¿viste? Ya están súper buenos los consejos que diste, Qué muy bueno. agradecido de ver trabajos con calidad humana, y a Fuji por organizar e invitar, impactante tu trabajo, dicen. Bueno, te queda harto camino por recorrer, Marco, así que nada, tenés una carrera que se nota que va a llegar más lejos de lo que has llegado hoy día, así que nuevamente gracias por compartir, por mostrar este trabajo, y que nada, yo creo que a todos hoy día nos ha dejado bastante contentos porque inspira, porque emociona, porque son historias súper interesantes y porque hablan también de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro territorio, así que nada, súper importante, así que un aplauso para ti. Muchas gracias, muchas gracias. En serio, gracias. Estoy muy contento, en serio, de verlo así, los comentarios, todo, que están ahí. Y nuevamente eso, lo que feliz siempre de seguir conversando, y lo digo porque igual somos un ambiente de acá en Sudamérica haciendo fotos, la gente está haciendo proyectos y son realidades que afectan a todos, entonces siempre es bueno apoyarse, verlos, mostrarlos, muestren sus cosas, comenten, tenemos esta suerte de tener las redes para ponernos en contacto, así que nada, siempre ahí con ganas de colaborar y hacer cosas, ver proyectos y que todo se impulse para adelante. Creo que cuando la foto avanza, avanzamos todos. Buenísimo. Entonces, nada, Marcos, los dejamos a todos. Les recuerdo que estas charlas quedan guardadas en la página web por si las quieren compartir, las quieren volver a ver, tomar nota de lo que dijo Marcos. Y nada, Marcos, ojalá que volvamos a encontrar en otra oportunidad. Me despido. Chao, chao a Chao, todos. Que tengan buena chao. tarde. Muchas gracias. Chao.